Primera unidad de la materia conversión y reparación de datos. Esta unidad se llama recuperación de datos. En esta unidad veremos estructura lógica del disco duro, sistemas de archivo, procesos de recuperación de datos y borrado seguro en SSD y HDD. Lo primero que estaremos viendo en esta unidad es la estructura lógica de un disco duro. El disco duro, considerado como el medio de almacenamiento secundario de una computadora, está compuesto por tres estructuras, las cuales se llaman clúster, pista y sectores. Podemos ver en esta imagen un gráfico de cómo se vería la estructura lógica de un disco duro, donde podemos ver un círculo el cual por dentro tiene muchos cuadros. Ahí podemos ver cómo están diferenciados el sector, la pista y el clúster. El sector, como podemos ver, solamente tiene pintado un cuadrito dentro del círculo. Por otro lado, el clúster solamente tiene pintado 3 cuadritos. Y la pista tiene toda una circunferencia completa donde podemos ver que está pintado todos los cuadritos de esa circunferencia. Voy a proceder a definir cada una de estas partes. La pista. Un disco duro tiene varias pistas en cada uno de sus platos y son enumeradas desde el borde exterior hacia el interior, es decir, desde fuera hacia adentro. Un sector. Un sector es la unidad mínima de almacenamiento en un disco duro y normalmente tiene un tamaño de 512 bytes o 4 kilobytes, dependiendo del disco. El clúster es la unidad lógica de almacenamiento y está formado por varios sectores. Un archivo ocupa uno o más clústeres según su tamaño. Los sistemas de archivos como FAT o NTFS organizan los datos en clúster. Y ya mencionado la FAT, podemos proceder al siguiente tema de la unidad, el cual se trata de los sistemas de archivo y la FAT. Los sistemas de archivo son estructuras que organizan cómo se almacenan y recuperan los datos en un medio de almacenamiento. Existen muchos tipos de sistemas de archivo, pero hoy veremos a profundidad sobre la FAT y veremos sus versiones. La FAT es un sistema de archivo que mantiene una tabla de asignación de archivos. Esta tiene un registro de cuántos clústeres ocupa y de los espacios libres. Fue popular en MS-DOS y Windows primarios. Dentro de lo que es FAT podemos encontrar 3 versiones de ella, como por ejemplo FAT16, FAT32 y exFAT. La FAT16 tiene un límite de 2 GB por partición. La FAT32 soporta de 32 y algunas veces 1 TB de partición. Contiene archivos individuales de 4 GB. Y la versión exFAT permite tamaños de archivos mayores soportando 4 GB. Y también tiene compatibilidad con más plataformas y fue diseñado exclusivamente para dispositivos flash. Ahora sí es donde veremos diferentes versiones o diferentes tipos de sistemas de archivos existentes. Otros tipos de sistemas de archivos son ext4, APFS, NTFS. El ext4 es utilizado en Linux. El NTFS es el sistema de archivo utilizado en Windows actuales y en discos duros grandes. Y por último, el APFS es usado en versiones de Apple como Macintosh y iOS. Ahora seguimos con el tema del proceso de recuperación de datos. Vamos a empezar hablando sobre los factores a tener en cuenta
al momento de recuperar los datos. El primer factor son los tipos de falla. Una de ellas es la parte lógica y otra es la parte física. En la parte lógica hay que tener en cuenta los archivos eliminados accidentalmente, las particiones dañadas o sistemas de archivos corruptos. En la parte física tenemos que tener en cuenta daños en el hardware del dispositivo, como sectores defectuosos o controladores dañados. Luego de eso vamos al otro factor, que es evitar el uso del dispositivo. Si se sospecha de pérdida de datos, evite escribir más datos en la unidad, ya que podría sobreescribir los sectores que contienen los datos perdidos. El otro factor son los sistemas de archivo. Los sistemas de archivo influyen en el enfoque de recuperación. Y por último, el uso de las herramientas adecuadas. Uso de software especializado o servicios profesionales para daños físicos o lógicos graves. Por último, vamos a continuar con el último tema de esta unidad, que sería el borrado seguro de HDD y SSD. El HDD y SSD son medios de almacenamiento secundario, los cuales se encargan de guardar información de la PC. En esta parte del video vamos a mostrar cómo se borra de una forma más segura toda la información, los archivos o datos que hay en cada uno de estos discos. En el disco HDD podemos sobreescribir los sectores varias veces con patrones aleatorios para eliminar todos los rastros de datos. Podemos usar las siguientes herramientas: DBAN, Eraser, entre otras. Luego, en el disco SSD podemos ver un borrado seguro de fábrica. Muchos SSD modernos tienen una opción de borrado seguro que garantiza la eliminación completa de los datos. Las herramientas que podemos utilizar en este disco son utilidades específicas del fabricante del SSD, como las proporcionadas por Samsung, Intel o Crucial. Y aquí damos por culminado esta unidad. Espero les haya servido y ahora vamos a seguir con la segunda unidad, que es malware.